Para preguntas y respuestas. Mujeres, las dos. Buenos días, presidente. Meme Yamel de Damexico News y Sin Censura. Aprovechando que es el pulso de la salud, preguntarle, presidente, ¿cómo va el tema de las medicinas que se habrían gestionado con la ONU? Se había mencionado que en febrero se iban a realizar estas adjudicaciones de los contratos y bueno, siguen por ahí las protestas que también se han politizado bastante sobre estos medicamentos. Entonces, empezar preguntándole sobre eso y también en el tema del pulso de la salud, preguntarle, presidente, algo que se ha mencionado mucho y que nos quedó claro con esta pandemia es que si no existe una Secretaría de Salud, si no existe un acceso y unas instituciones sólidas, particularmente hospitales, instalaciones, pues no hay país que lo resista, ninguno pudo. En México traíamos un déficit de hospitales, se prometieron sus construcciones, eso ya, sabemos que no las concluyeron ni mucho menos, y esta administración ha estado inaugurando hospitales, pero preguntarle, presidente, ¿cuántas instalaciones, cuántos hospitales más tienen pensados inaugurar como para solventar la necesidad de estos hospitales para la población mexicana y que, bueno, expertos han mencionado que esta no va a ser la última pandemia, sino que vendrán muchas más y que esto no vaya a ser un problema hacia el futuro? Bueno, pero como ustedes saben, estamos atendiendo el fondo del problema para garantizar el derecho del pueblo a la salud. Desde antes de la pandemia ya habíamos visitado 80 hospitales, ya teníamos un diagnóstico de la situación tan deplorable del sector salud en todo, hospitales en proceso, es decir, inconclusos, más de 300, porque lo único que les importaba era la construcción, mejor dicho, la corrupción, el robar. Entonces, daban contratos a empresas pensando nada más en la construcción, el equipamiento, o si había médicos, eso ya no les importaba, era empezar a hacer la obra, porque en eso recibían un soborno, un moche. Entonces, ni siquiera terminaban las obras, dejaron hospitales por todos lados. Estamos ahora apenas recuperando un hospital que dejaron sin terminar del seguro, precisamente en Ticul, Yucatán, una famosa APP. Ahí está, como un monumento a la corrupción. Apenas se está llegando a un acuerdo. No del seguro, era público, pero ahora va a ser del seguro social. Y así muchos construidos en barrancas. Recuerdo el de Matías Romero, que de plano ya no vamos a poder continuar construyéndolo porque se hizo una barranca y con el temblor se quebró. Entonces ya sería costosísimo, improcedente ya seguir con ese hospital, ese se queda abandonado, pero otros los hemos venido rescatando. Ya llevamos 120 de los que heredamos, inconclusos, terminados, unos muy grandes, otros medianos, y vamos a continuar mejorando la infraestructura. Lo segundo, el abasto de medicamentos. Una mafia controlaba todo lo relacionado con la compra de los medicamentos. Impresionante, al grado de que ya llevamos más de 2 años en el gobierno y todavía, como tú lo acabas de mencionar,
no terminamos de adquirir todos los medicamentos en el extranjero, que fue lo que nos propusimos, porque aquí se tenía monopolizado todo lo relacionado con los medicamentos. 10 distribuidoras le vendían al gobierno cada año alrededor de 70,000 millones de pesos. Y todas estas empresas vinculadas con políticos corruptos y con medios de comunicación. De ahí la campaña en contra de que faltan los medicamentos, sobre todo el uso, ¿no?, la manipulación de los padres y de niños con cáncer, que en efecto hay falta de medicamentos, pero los agarraron con ese propósito para ver si dábamos marcha atrás y caíamos otra vez con PISA y con todos estos laboratorios y con esta mafia que vendía los medicamentos al gobierno. No podíamos comprar afuera porque la ley lo prohibía. Tuvimos que hacer cambios a la ley para hacer las adquisiciones afuera. De ahí que hicimos el convenio con la ONU para que ellos nos ayudaran a comprar todos los medicamentos. Y se está avanzando, ya se hicieron las primeras licitaciones, pero también tenemos comunicación con Corea del Sur y con la India. Y ya muy pronto no solo vamos a tener los medicamentos garantizados para este año, completos, para todo el sector salud, sino para el resto del sexenio. Ya vamos a resolver eso en definitiva. Luego, los médicos. Aquí también recuerdo el caso de Yucatán, 3 hospitales del IMSS Bienestar sin pediatras. Bueno, lo que dejó de manifiesto la pandemia, tuvimos que capacitar, formar, que esto fue una gran labor, a miles de médicos generales para atender la pandemia, porque no se tenían ni se tienen especialistas. Durante todo el periodo neoliberal se abandonó la educación y no tenemos los médicos que requiere el país, ni los especialistas. Por eso también ahora hay un plan. Ya este año se amplía el número de alumnos que van a poder estudiar para una especialización. Ya es al doble. Eran el año pasado 9,000, 10,000 y ahora van a ser 20,000. Y está abierto un programa de becas también para los que quieran ir a formarse al extranjero. Y lo otro que también es importante para fortalecer el sistema de salud pública, los trabajadores. Encontramos más de 80,000 trabajadores contratados como eventuales y muchos con bastantes años de antigüedad. Hicimos el compromiso de que se van a ir basificando poco a poco, todos. Y además, ahora hicimos también el compromiso de que todos los que se contrataron por la emergencia del COVID no sean despedidos una vez que se termine la emergencia, como lo deseamos todos, sino que se queden trabajando en el sector salud. Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo. No sé si
aquí el doctor Jorge Alcocer quiera contestar de manera más precisa lo de los medicamentos y lo del viaje de nuestros servidores públicos. Sí, en cuanto a los medicamentos, ya el señor presidente hizo todo muy brevemente, pero muy complejo ha sido este camino para buscar todas las vertientes, compra consolidada, compra acordada. No todos los estados entran, a veces tienen sus razones y toda la libertad de hacerlo, pero a pesar de ello y ya el esfuerzo a nivel de la OMS, se tuvieron que buscar países que en forma muy difícil, porque todavía en la pandemia esto no se resuelve, lo logramos encontrar en Alemania, como ya se mencionó, también en Corea del Sur y en la India. Ambos países, también hay otros, pero estos son los que empezamos, y tenemos dos enfoques: a lo más urgente, lo más necesario, desde luego, que son medicamentos que son difíciles de encontrar porque también a nivel mundial tienen problemas de producción, igual que en las vacunas, pero aquí en la producción de algunos fármacos se dejaron en empresas, como es el caso de nuestro país, monopólicas, que daban servicio, daban el camino de uso de los medicamentos, por ejemplo los antineoplásicos contra el cáncer. Se tienen que ajustar dosis, se tienen que mezclar, se tienen que sumar 2, 3, hasta 4 medicamentos para poder llegar a las condiciones óptimas que la biología celular del paciente que tiene cáncer requiere para lograr abatir con la mínima posibilidad de tener efectos colaterales. Ese manejo especializado pues es precisamente lo que se está magnificando en cuanto al origen del problema. El problema, ya lo señaló el señor presidente, tiene ese contexto de la corrupción y del acaparamiento y del monopolio. Fuera de la política es la necesidad de contar con esos medicamentos porque tenemos déficits, y nada más puntualizo, y todos lo saben, ustedes lo saben, lo manejan en sus reportajes. La leucemia infantil es una de las situaciones que es a nivel mundial una de las principales causas de muerte infantil de niños. Sin embargo, la posibilidad de rescatar y de curar a estas personas está por arriba del 60% en la mayor parte de los países, y aquí en México oscila entre bajarlo hasta 20-30% esa posibilidad, por diferentes razones, no es solo por falta de medicamentos, sino por un diagnóstico temprano en el cual también se tiene que trabajar con otras acciones también de conocimiento del medio ambiente y de sus efectos en la salud. Es complejo, pero no por eso no le damos esa atención. Bueno, esos medicamentos encontramos que Corea de 80 claves, voy a decir, solo no tienen 4. Entonces tendríamos ya, lo anunciamos el año pasado también en el caso cuando buscamos estos medicamentos, los mismos, y que lo logramos encontrar en España, en la misma Alemania y en Argentina. Y después esto cambió ahora a estos países, y es el esfuerzo que estamos haciendo directamente sobre esos y sobre los que obligan a tener medicamentos útiles, actualizados y en un costo accesible, porque tampoco vamos a tener la necesidad de comprarlos en mercado abierto, sino en forma consolidada. Y los siguientes son los de las enfermedades cardiovasculares, que ustedes saben que ocupan una de las tasas de mortalidad más importantes después de las enfermedades crónicas como la diabetes, como la propia hipertensión y la obesidad, que contribuyen a la comorbilidad inclusive de lo que hemos estado sufriendo en la pandemia. Y así progresivamente tenemos otro grupo que se está ya consolidando para actualizar antibióticos, que nos lleva a un mar de problemas el uso inadecuado de los antibióticos, que traen como consecuencia resistencia a las enfermedades infecciosas por los medicamentos. Esto que me he extendido es para que vean que no solo es aquello que requiere
una atención inmediata por situaciones diferentes, sino aparte de lo que ya se señaló, por la dificultad de producir estos medicamentos en tiempo de la pandemia. Estamos en ello. En resumen, este fin de semana, desde la semana pasada, están en Corea ajustando, conociendo los laboratorios en Corea, que encontramos que en México tienen una representación de una de sus oficinas muy puntual, muy clara, muy definida de varios años para acá, y queremos tener también la certeza de que esto está sucediendo allá en sus plantas, las cuales terminan mañana de visitar, y estarán el fin de semana aquí de regreso el encargado coordinador nacional de medicamentos, el doctor Calderón Alipi, Alejandro, y también un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahorita no tengo su nombre, que conduce mucho de esto del viaje, junto con también personal de Hacienda, para esto de inmediato firmar contratos, si es que así se llega a la conclusión, y tenerlos pronto en un abasto en cuestión de semanas. Muchas gracias. Presidente, al respecto justo de esto, estas empresas, laboratorios, que bien se sabe y se ha documentado, vendían los medicamentos a sobreprecio, parte también de la corrupción. ¿No han intentado acercarse a su administración para llegar a tratos justos o intentar vender los medicamentos ahora a un precio justo o llegar a algún acuerdo? No, porque optaron por atacarnos. Pensaron que con eso iban a someternos con los medios y con las campañas. Esto es muy usual. Cuando se trata de grupos de intereses creados que tienen vinculación con medios, se desatan campañas. Incluso hay dueños de medios de comunicación que apuestan a que el presidente se debilite, que el presidente no tenga respaldo ciudadano, respaldo popular, un presidente débil, porque un presidente sin apoyo ciudadano pues es un presidente pelele, títere, que tiene que obedecer, tiene que actuar como empleado de los oligarcas. Entonces, yo he escuchado eso. Es que no nos conviene que el presidente tenga mucho apoyo ciudadano, porque entonces, ¿cómo negociamos con él? No va a ceder. En mi caso, aunque me debilitaran, no negociaría. Es cero corrupción, cero impunidad. Prefiero irme que ser cómplice de la corrupción. Entonces, por eso estos dueños de laboratorios movieron todas sus influencias, incluso al interior del mismo gobierno. Tenían prácticamente secuestrado el COFEPRIS o la COFEPRIS, donde se autorizan los permisos. Ellos tenían sus representantes. Hay muchos temas para la investigación periodística, nada más que son temas vedados
sea, ¿cómo crearon esto de la COFEPRIS? ¿Quiénes manejaban la COFEPRIS? ¿Quiénes decidían si se autorizaba un medicamento o no? ¿Por qué no se autorizaban nuevos medicamentos si había de por medio el interés de una de las farmacéuticas vinculadas al gobierno? Los permisos tardaban años. Era corrupción de la mano de la burocracia. Entonces todo eso lo estamos moviendo. Acabamos de cambiar al director del COFEPRIS, una persona buena, el que estaba, doctor Novelo, pero ya grande, lo intervinieron, y ahí se requiere mucho vigor y aplomo, y se nombró a un joven extraordinario como profesional, médico, humanista, honesto, Alejandro Sbrach. Él es el nuevo director de la COFEPRIS, incorruptible. O sea que ahí sí, ni vayan los políticos a verlo. Es más, yo creo que no los va a recibir, o sea, seguro. Gestores, ¿no? Tramitadores, todos estos que hacían lobby, que ofrecían de todo, mínimo los viajes para los congresos, mínimo. Es que son muchos los intereses que existen en la industria farmacéutica, muchos. Y pues tenemos que garantizar que no falten los medicamentos. Se ha ido avanzando, ahí vamos, y con la pandemia nos detuvimos, o sea, no hemos dejado de trabajar. Con una mano estamos enfrentando la pandemia y con la otra estamos fortaleciendo el sistema de salud, pero toda la atención la tenemos puesta en la pandemia. Entonces yo espero que con la vacuna ya podamos dar más atención al sistema de salud en general y dejar un buen sistema de salud pública, atención médica, medicamentos gratuitos. Decían, por ejemplo, que no iba a ser posible la gratuidad en los institutos de salud y ya está aplicándose. Se puede ir a nutrición, se puede ir a cardiología, a los institutos, y hay gratuidad. Es decir, no se cobra la atención. Y esto lo queremos extender a todo el país, garantizar como nunca lo que ya está en la Constitución, el derecho a la salud del pueblo. Y ahí vamos avanzando. Presidente, en un segundo tema, aprovechando que está el canciller Marcelo Ebrard, la semana antepasada se presentó esta reforma migratoria en Estados Unidos que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos. Usted ya tuvo esta primera reunión oficial con el presidente Joe Biden, pero me gustaría preguntarle si la Cancillería, o a través de esta posibilidad que tiene de cabildear
va a buscar la forma de sugerir el punto sobre las víctimas de odio. Se lo menciono porque en Sin Censura entrevistamos a 2 víctimas de odio de las varias que existen en Estados Unidos, migrantes mexicanos de Stockton que fueron quemados, estuvieron mucho tiempo en el hospital, se les prometió atención por parte de sus estados natales y no hubo. Si bien hay un acompañamiento por parte de la Cancillería, pues estas personas lo perdieron todo, no tienen papeles, no tienen este apoyo, han sido de alguna manera acompañados en el proceso, pero la persona que los agrede está detenida por intento de homicidio y no por un tema de odio, por un acto de odio en contra de estas personas. En Estados Unidos hay una iniciativa que de hecho está en la Cámara Baja, donde se busca no solamente resarcir el daño a las víctimas de odio, de crímenes de odio en Estados Unidos, sino que se les busca hacer una justicia mucho más puntual. Entonces, mi pregunta va enfocada a eso. El gobierno mexicano, ¿qué buscaría hacer para que los héroes vivientes, los mexicanos que tuvieron que emigrar a Estados Unidos, no queden desprotegidos, que se les pueda resarcir el daño, que se les pueda ayudar incluso económicamente, porque vaya, lo pierden todo, no tienen papeles, están en un desamparo total y encima, ¿no?, víctimas de odio y no hay una justicia puntual hacia ellos? ¿Qué podría hacer ahí el gobierno mexicano a través de la Cancillería o a través de esta relación que se tiene directamente con el presidente de Estados Unidos? Con su permiso, señor presidente. Bueno, en primer lugar hemos manifestado a la administración Biden que nosotros vemos con profunda simpatía las iniciativas que ha venido presentando. Destaco algunas de ellas. Evidentemente la más relevante es la que tiene que ver con el reconocimiento de ciudadanía a pues más de 11 millones de mexicanas y mexicanos que están por allá, según los datos del último censo de los Estados Unidos. Lo vemos con mucha simpatía porque pues es simplemente sacarlos de una situación de extrema fragilidad, que es lo que tú acabas de describir, para que tengan una vida plena de derechos. Es una decisión interna de Estados Unidos, pero eso no impide que manifestemos nuestro punto de vista con todo respeto. Sabemos que hay varias iniciativas respecto a lo que tú comentas. Recordarles que desde incluso el incidente aquel muy lamentable en El Paso, Texas, una prioridad de la Cancillería ha sido primero que se tipifique como en la propia legislación norteamericana está considerado como terrorismo doméstico. O sea, todo acto en contra de una persona todo acto de violencia, que esté generado en la comunidad étnica a la que perteneces, debe ser identificado más allá de odio como incluso un acto terrorista. Esa es la lucha que hemos dado. ¿Qué avances se han logrado? Mucho. Para empezar, en la Organización de Estados Americanos se reconoció que es un acto terrorista, lo que ocurrió en El Paso, Texas. Segundo, tenemos el catálogo de todas las organizaciones que promueven el odio en contra de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. En combinación estamos ahí trabajando con el FBI y con otras instancias, hemos encontrado una muy buena disposición y ahora con la nueva administración suponemos que esto va a aumentar. Y, por supuesto, fortalecer todas las acciones jurídicas que nos permitan ser más eficaces en la defensa de las y los mexicanos. La que tú mencionas es una de varias iniciativas, claro que la vemos muy bien. No podemos cabildear directamente en el Congreso porque la política mexicana, exterior mexicana, no permitiría eso, porque si haces eso, pues en consecuencia también otros intereses podrían cabildear en México. Pero no quiere decir ello que estemos en una posición pasiva, sino que el respeto que le debemos a la autonomía de los Estados Unidos y a su soberanía, nosotros con lo que las leyes nos permiten, tenemos que dar respaldo a todas las y los ciudadanos connacionales mexicanos en Estados Unidos que sean víctimas de ese tipo de delitos o del hostigamiento, el racismo y otras formas de violencia, que no necesariamente es violencia física. Sí estamos trabajando en eso.
disculpe, puntualizando en este caso, es el caso, por ejemplo, de Patsy y Jorge, son migrantes mexicanos de Oaxaca y Guanajuato. A ellos detuvieron al agresor y está preso, pero por homicidio, ni siquiera es por terrorismo ni nada. Y la persona, o sea, su pareja, que también lo ayuda, está en libertad. Ellos han apelado incluso a preguntar si podrían ser aptos a algún tipo de visa de protección o algún tipo de acompañamiento, digamos, más puntual por parte de las autoridades mexicanas para cambiar la forma en la que están procesando actualmente a su agresor. ¿Eso se podría? Bueno, puedo revisar el caso con mucho gusto, los argumentos. Ahora que concluya la conferencia, me los pasas y los revisamos. Claro que sí. Con mucho gusto. Y ya por último, presidente, solo plantearle rápido. Hay una queja ciudadana que se nos hizo llegar, es constante, de hecho, en redes sociales. El día de ayer en la manifestación feminista se ve como los policías, usted bien lo menciona, pues no atacaron, no golpearon, no nada. Y la queja es esa, si va a haber en algún momento algún tipo de protocolo o capacitación que se le dé a los policías para poder detener a aquellos que estén cometiendo delitos. Se lo pregunto porque hay muchas personas que no consideran justo que solamente se esté castigando a los policías que habrían hecho detenciones cuando hubo claras agresiones, hubo quienes prendieron fuego. Esta misma queja la hacen algunos adultos mayores, por ejemplo, de Tlalpan, que hemos entrevistado, en donde están molestos con que se permita que algunos medios de comunicación propaguen fake news y que estén con este constante golpeteo, sin que desde la Secretaría de Gobernación se haga algún tipo de acción para contrarrestar esas fake news. ¿Qué decirle a la gente que está pidiendo justamente una capacitación sin vulnerar derechos humanos, ni mucho menos, pero sí una respuesta para que ya se dejen de cometer estos actos delictivos, este tipo de violencia, e incluso desde los medios de comunicación? Bueno, se portaron muy bien todos los elementos de seguridad, sobre todo, repito, las mujeres policías. Hubo un momento muy difícil, a ver si tenemos ahí las imágenes en donde están incendiando una parte de la valla para quitarla, y se ve una persona con gasolina, y van a ver cómo con escudos son mujeres policías que están resistiendo. Me habló la jefa de gobierno en ese momento para decirme: las están agrediendo, avasallando, vamos a tener que meter hombres para apoyarlas, porque resistieron mucho, las quemaron. Entonces, yo pido comprensión y al mismo tiempo expreso mi reconocimiento más sincero a todos los policías y en especial a las mujeres policías, a sus familias, porque el no responder también ayuda mucho, porque estos provocadores pues lo que buscan es que haya daños mayores. Si con lo que pasó la prensa de España y de Inglaterra y de Nueva York, ¿no?, los principales periódicos lo dan como gran noticia, imagínense si hubiese pasado a mayores. Entonces, agradecerle mucho a todos los que participaron para contener
la agresividad, la provocación, el no haber caído en la trampa de la violencia. No sé si tengan ahí o no vemos nada. Sí. No, porque la verdad hasta da tristeza y avergüenza. Esto. Y estas que están aquí son mujeres. Entonces, sí vamos nosotros a seguir actuando de esa manera y impulsando mucho todo lo que tenga que ver con el respeto a los derechos humanos, con la no violencia en policías, en marinos, en soldados, y convenciendo a la población, persuadiendo, porque la gente no está de acuerdo con esto, no puede estar de acuerdo. Por eso, ante una causa tan noble que es la defensa de los derechos de la mujer, no llenan el Zócalo, porque hay muchas mujeres, millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad de las mujeres, pero de esa manera, de esa forma, entonces nosotros tenemos que ir haciendo conciencia de que no es la violencia el camino. No es eso el camino. Hay muchísimas otras formas de manifestación y de protestar. Entonces, por lo que a nosotros corresponde, siempre le vamos a sacar la vuelta a la confrontación. Siempre. Se van a quedar con las ganas los conservadores, autoritarios, pensando de que vamos a reprimir. No, como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y convencer y persuadir, todo esto a nuestros opositores les afecta. Yo ni debería decirles, pero bueno, no se le puede negar un consejo a nadie. No les va bien toda esta estridencia. Y desde luego que es justo el luchar por la igualdad de las mujeres, desde luego que se tiene que hacer todo para evitar la violencia contra las mujeres, lo que estamos haciendo como nunca, todos los días. Desde luego que se tiene que luchar por la igualdad de hombres y mujeres, combatiendo la pobreza, enfrentando el racismo, la discriminación, todos los días. Eso es la transformación. Por eso sostengo de que en este movimiento, si hay
mujeres que sinceramente defienden la causa de la igualdad. También hay muchos infiltrados con otro propósito. Quieren es debilitar al gobierno, debilitar al presidente. Llegan al Zócalo y antes, porque tienen otras demandas, teníamos que cuidar la catedral. La Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, el antiguo ayuntamiento, porque ahí está la sede del gobierno de la ciudad. Ahora no, ahora es aquí. En el caso de la sede del gobierno de la Ciudad de México, no hubo ni siquiera vallas, nadie estuvo allá. Ahí estuvo vacío siempre. Estaban aquí. Y sí, el propósito era, por eso se molestaron también con lo de la valla, porque si no hubiese habido valla, era cuerpo a cuerpo, con daños mayores, y llegarle pues con esa gasolina a la puerta del Palacio y quemar e incluso hasta meterse. Hablando con franqueza, nada más que afortunadamente tenemos el apoyo del pueblo, de la gente, que nos tiene confianza. Entonces, por eso resistimos. Presidenta Dalila Escobar, de Tiempo.tv, Coahuila. Preguntarle, bueno, hace unos días usted puso algunos videos de spots en campañas anteriores en las que se utilizó el eslogan, la frase de AMLO es un peligro para México. Y últimamente ha habido, esta alianza de la oposición PRI-PAN-PRD han conformado diferentes momentos, eventos en los que se han manifestado también, por supuesto, en contra de su administración. Tiene que ver mucho también con una situación que, el propio Rubén Moreira, que está encargado, por ejemplo, en el caso de Campeche, de comisionado especial electoral, se le han corrido algunas imágenes de que incluso se ha reunido con Antonio Solá, quien fue precisamente quien argumentó o armó toda esta campaña. De hecho, ya en algunos eventos se manejan frases como que Morena es una tragedia para México. Preguntarle precisamente sobre este asunto, ¿cómo ve que pudiera formarse otra vez este tipo de situaciones, sobre todo por los señalamientos que hacen en cuanto al manejo de la pandemia, en cuanto a otro tema de los medicamentos, en cuanto a otro tipo de situaciones? ¿Cómo observa usted que pudiera regresar ese tipo de campañas, sobre todo en el marco también de lo que estuvo mostrando hace unos días? Ya son otros tiempos. Aquella campaña funcionó no por la frase, que por cierto la acuñó un publicista estadounidense, Morris, y la operó en México, entre otros, publicista español, Antonio Solá. Pero la frase López Obrador, un peligro para México, fue de Morris, que luego la usaron también después y no funcionó contra Obama. Obama, un peligro para Estados Unidos, el mismo publicista. ¿Por qué tuvo algún efecto aquí? Que tampoco funcionó, porque aquí tuvieron al final que hacer el fraude. No fue un asunto de que la gente se convenciera de que yo era un peligro para México. Sí, algunos
pues cayeron en el garlito, en la manipulación, pero no fue eso. Ellos se valieron de toda esa guerra sucia para robarse la elección, o sea, rellenar urnas, falsificar actas, todo lo que hicieron para robarnos la presidencia de la República, para no exaltar, ¿no?, o no darle tanta importancia a los publicistas o a estas frases, ¿no? No fue así, porque el pueblo pues no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Sí confunden algunos, pero no a la mayoría. Entonces, lo que en ese entonces tuvo más efecto es que esa frase la repetían y la repetían día y noche en todos los medios de información, porque era una estrategia hitleriana de Goebbels. Según Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y en ese tiempo ellos podían hacer eso, porque tenían el control casi absoluto de todos los medios de información, de la radio, de la televisión, de todos los medios. Entonces, imagínense que en la mañana no votes por López Obrador porque va a haber fuga de capitales, va a haber devaluación, ¿sí? Crisis económica, y se caía una bicicleta. López Obrador, peligro para México. No votes por López Obrador porque te vas a quedar sin trabajo. ¿Tienes uno de esos? Vamos a ver. O se caía una barda. Va a haber crisis económica. Había un señor bajando su cortina y López Obrador, un peligro para México. Entonces era día y noche, día y noche, día y noche. Fue tan fuerte esa campaña así que sí tuvo, ¿sí?, pero no fue determinante, vamos a decir, pero sí tuvo efectos. Ahora pueden usar una muy buena frase, la que sea, pero primero pues ya no les creen, y segundo, ya hay otros medios, no hay el acaparamiento que había. Es que yo fui a Televisa a decirles, oigan, nos detuvieron en plena campaña esta, dejaron de salir nuestros mensajes, que eran además muy pocos, y la respuesta fue, es que no nos han pagado. Y sí se les había pagado. No, ¿cómo no? Sí, ya les pagamos. Ah, pero para que inicie nos tienen que pagar por adelantado. Y en tanto conseguíamos para pagarles por adelantado, pasaron 2 semanas. Imagínense que era la única forma de poder contrarrestar eso, porque habían periódicos, pero para una campaña de ese tipo que avasallaba, no se podía contrarrestar. Ahora es distinto. Ahora, por eso hablo de las benditas redes sociales y los mismos medios. Ya en la campaña pasada, volviendo a Televisa, no quiso Televisa pasar el documental en contra nuestra,
que hizo, creo que Claudio X González con Quintero. Por cierto, es muy amigo el corresponsal del New York Times, de Claudio X González. Ya ven que yo también me rozo, ¿no?, con la clase alta y convivo con fifís, pues ahí me entero de esas cosas. Ya no es ahora lo mismo. Les decía lo de Televisa. Fue este señor Quintero con Claudio los que hicieron el video. Es una serie sobre el populismo y pagaban, no sé, 100 millones, me acuerdo. Y dijeron los de Televisa, no. Y creo que fueron después a Azteca y creo que fueron a otros y nadie quiso. Estamos hablando del 6 al 18. Ahora, del 18 al 21 y con todo este proceso de transformación, imagínense. Ya los publicistas que se vayan a otra parte, ya aquí es distinto, eso no va a funcionar. Eso sí, cobran muchísimo. Toda esta campaña negra, pues les hablo de Morris. Estábamos hablando de un publicista estadounidense contratado en el 2006 para armar toda la campaña y otros, muchos más. Hubo un tiempo, yo creo que ya no, porque eso ha dejado de tener efecto. No sé cómo anda en el mundo en las elecciones, pero en víspera de las elecciones, sí, pululaban, sí, por todo el mundo equipos de publicistas ofreciendo estrategias. Casi le decían a la gente, a los candidatos: si haces lo que yo te ordeno o lo que te sugiero, vas a ganar. Yo te voy a hacer ganar. Entonces, a ver, ¿qué me sugieres?, les decían, ¿no? Pues es que te tienes que reír, no te ríes. Entonces ahí veían a los candidatos, a las candidatas. Todo el día, ¿no? Tienes muy grande este colmillo, te lo tenemos que limar te necesitamos dar una estiradita, ¿sí? Tienes que hablar así. Todos los guiaban y eso estaba de moda. Y medirle, ¿no? Subiste medio punto, ya subiste un punto, tienes que decir esto. Yo recuerdo que cuando el debate que me toca enfrentar a Anaya, sí, acababa de pasar un debate entre el presidente Trump y la señora Clinton, y el presidente Trump pues se le fue encima a la señora, ¿no? Entonces, porque son los mismos publicistas, viene a hacerme lo mismo Ricardo.
igual, porque además los que organizaron eso, que los del INE, creen que me estoy chupando el dedo, todo armado, ¿sí?, para trampearnos, todo. Y ahí fue donde, cuidado con la, ya no lo digo, pero entonces ya no funciona eso. Y qué bien, o sea, que se esté una vez hablando del feminismo, que en ese entonces no se cuestionaban esas cosas, y menos si venían de ellos. Cuando el debate con el presidente Peña, sale una señora muy bella, ¿no?, esbelta, para entregarnos los boletos y las cámaras ahí para ver qué iba yo a hacer. Claro, todos, hubo uno que pues, sí, pero no pasó nada, pero era para mí. Otro día, era yo jefe de gobierno, y no en mal plan, sino que se veía normal. Llega una señora también muy bella, muy gentil, muy buena persona, que le ayudaba al señor Broso. Algunos de ustedes, yo creo que Carmen, que ya lleva tiempo, se debe de acordar. Teníamos así también conferencias, y era mi cumpleaños. Y llega la señora con un abrigo, sí, pero era nada más el abrigo. Entonces, imagínense que la señora venga a felicitarme, ¿no?, que están todas las cámaras y todo. Pero le agradezco mucho porque me di cuenta y le dije lo que yo pensaba y sigo pensando, ¿no?, que era una gran dama y que la respetaba. Y ya no caminó hacia mí, nada más le hice así. Entonces todo eso tiene que ver con los medios, pues, y la publicidad, los expertos, ¿no? Un día vamos a hablar también de las empresas que hacen encuestas. Ese es otro asunto. O sea, de las que hacen encuestas a la medida del cliente, cuchareadas. Pero en fin, a ver cómo está lo de la bicicleta. ¿Son tuyos esos 20 pesos? Sí, es mi billete. 20 mandados, 20 pesos. ¿Y si te digo que hubo una devaluación y que tus 20 pesos ya solo valen 10? Me estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Me estás bromeando. ¿No te parece maravilloso que nuestros hijos ya no entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? Esto es producto de 10 años de estabilidad económica. Apostarle algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Así era antes. Consejo Coordinador. Ahora, ¿cómo se llama? Bueno. Tema y que tiene que ver, regresando al asunto de la marcha de ayer, lo que usted mencionaba en temas de, bueno, pues de que hubo personas infiltradas, que hubo provocadores, muchas de las mujeres que, porque pudimos tener la cobertura, que hablaban, decían que, bueno, pues si no hubiera una causa con la que se sintieran tan identificadas, pues seguramente, como bien o mencionaba usted, pues no tendría efecto. El asunto es que muchas o todas las mujeres que al menos yo entrevisté, pues precisamente no tienen la tranquilidad actualmente de poder salir, incluso de manifestarse, porque el punto es que muchas llegaban, querían ver
el muro y eran recibidas con estas bombas de gas pimienta. Digo, a muchas nos tocó, de las que estuvimos ahí, y eran ráfagas de al menos cada 10 minutos. Nos tocaba ver que las mujeres tenían que hacer hacia la plancha del Zócalo capitalino para evitar pues ser afectadas. Ahora, bueno, pues muchas con el tema también del COVID, el asunto de los pulmones, todas las afectaciones que se vieron ayer, bueno, pues no fueron menores. Lo que observamos también es que sí hubo una especie, un protocolo que se salió en algún momento tal vez de las manos, porque sí hubo agresiones directas contra mujeres, muchas de las que ni siquiera estábamos vandalizando, nos llegó a tocar. De hecho, lo que mencionaba Marabunta, este grupo que acompaña a algunas manifestantes, es que volvieron a ver cosas que se veían en gobiernos anteriores, con Calderón, con Peña Nieto, muchas de las actuaciones, y que el protocolo finalmente sí fue violado porque no se les trató con dignidad a las propias mujeres policías. Bueno, pues es el propio gobierno quien las pone ahí. A final de cuentas, pues sí, para defender pues paredes, lo que las mujeres, lo que ellas tratan de hacer es manifestarse por las pérdidas, los feminicidios que se están teniendo a nivel nacional, que se siguen teniendo, y ese tipo de situaciones. Preguntarle por un lado, bueno, pues este tema de por qué se le sigue yendo de las manos este tipo de protocolos, de lo cual nos tocó ver, y por qué las mujeres no pueden sentirse seguras ni siquiera en una manifestación en la que están tratando de pues protestar por el acoso. Los propios policías, y yo lo escuché, algunos les gritaban a las mujeres, lo menos era puta. Es fuerte, pero eso es lo que tenemos que escuchar todos los días. Nos lanzaron botellas, no necesariamente con agua, o sea, nos tocó todo tipo también de agresiones que en algún momento parecía así desproporcionado para quienes pues ni siquiera, o bueno, pues llevábamos una cobertura. Sí fue una situación de que al menos elementos de la Policía Capitalina, lo que pudimos ver es que de nuevo regresaron a protocolos que pues denigraban a las manifestantes, que venían a exigir pues un trato justo, y a levantar la voz. Muchas de ellas coinciden en que no son escuchadas, porque lo que encontraron al llegar aquí a Palacio Nacional, pues nada menos y entrada, pues es un muro que defendido por personas que también, bueno, pues ponen en riesgo su vida. Sí, yo no comparto ese punto de vista, lo respeto, desde luego. Yo creo que fue una provocación y que es una causa justa el defender la igualdad de mujeres con hombres, la igualdad y el derecho a la vida, y el que no se permita la violencia, pero no se puede, no se debe enfrentar la violencia con la violencia. Y fue un acto de provocación abierto, ¿sí? Descarado. No era una manifestación, ¿sí?, en el centro del Zócalo con un templete donde hablan las mujeres, ¿no?, pidiendo respeto, que se castigue el machismo, que no se permitan los crímenes a las mujeres. No. Era martillo y marro, y gasolina y fuego. Eso es lo que predominó, no solo aquí, en toda la marcha, en todo el paso. Monumento a la Revolución destruido, centros comerciales destruidos, y aquí. Entonces, no, fue una agresión de parte de la autoridad, ¿sí?, hacia quienes protestaban. Yo creo que fue una provocación abierta. Incluso lo de los gases eran los extinguidores. Sí, no, pero
bueno, sí hubo… para apagar el fuego. Sí, pero sí hubo afectación, o sea, sí se nota la diferencia entre el extinguidor, sí, y también una bomba de gas pimienta, o sea, no te llenan los ojos con el… O sea, sí es muy distinto. Ahora, Sí. yo le preguntaba más bien sobre también los protocolos, y por eso empecé diciendo que si bien lo que menciona de los infiltrados, etcétera, también hay una, o sea, sí llegan como al tema de las mujeres sentirse identificadas, porque no sienten ni siquiera ese tipo de seguridad. Si no hubiera eso, bueno, pues como usted lo menciona, no irían. Pero en tema de protocolos, estas personas marabuntas, ellos son los que nos mencionaban todo lo que llegaron a ver, lo de las piedras, Sí, lo de las bombas, pero ellos se repiten. Pero igual ellos que antes. toman partido. Esta organización que tú mencionas. O sea, yo vi el reporte, dice, nos retiramos, dice, porque no se están cumpliendo los protocolos de parte de la autoridad y no estaban viendo donde estaba el señor hablando, era muy cerca de esto. O sea, mucha falsedad, mucha hipocresía, mucha manipulación. Había muchas mujeres en el centro de la plancha, porque también Muy vimos, pocas. sí había una cantidad importante, sobre todo muchas cantaban ese tipo y coreaban ese tipo de consignas. Es decir, yo lo que quisiera preguntarle, presidente, es a esas mujeres que de manera legítima se están manifestando y que por querer acercarse a lo mejor al muro también recibieron parejo pues la agresión. Todo nuestro respeto, nuestra admiración para quienes luchan por la justicia, ¿Y para por la cuándo igualdad. respuesta? Todo nuestro respeto. Incluso estos excesos. A ver, ¿cuántos están detenidos? ¿Cuántos están en la cárcel? A pesar de eso, no somos iguales. Esa es nuestra principal defensa ante el autoritarismo. Ese es nuestro escudo. No somos iguales. Entonces, eso es lo que también les molesta mucho, porque lo que buscan es que actuemos de manera autoritaria. No, aquí es al revés. A ver, por ejemplo, los hombres. Yo recuerdo que cuando estábamos nosotros en nuestra lucha, antes, mucho antes de ser opositores, cuando estábamos estudiando como jóvenes, decíamos, el que no brinque es charro. Ayer escuchaba, el que no brinque es macho. Pero ¿qué hacían los hombres ahí? Si era de las mujeres la manifestación, pero no viendo, no observando, sino pateando y tirando piedras. Y a ver, este organismo dijo algo de esto. No, es como los intelectuales y actores que carta abierta, ¿no? A ver, yo quisiera que se manifestaran sobre esto, si consideran que esto es adecuado. Claro, ser bajo firmante no significa estar aquí en el Zócalo. Es muy cómodo
como son famosos y fifís. Y bueno, ya finalmente lo otro que le preguntaba, que tiene que ver… Vamos a ver nada más lo de… Mira. ¿Qué tiene que ver eso? Miren, el marro. Sí, extinguidor porque prendían fuego. No, eso no. La violencia no. Son cuestiones sí separadas, el asunto de claro. El tema que traen las mujeres también de no sentirse escuchadas y de llevamos llegar y años defendiendo a las mujeres, años, más que muchos, muchísimo tiempo en defensa de las mujeres, luchando por la igualdad, y hay constancia de eso, y lo hacemos todos los días. Tan es así, yo voy a los estados y estoy hablando con hombres y con mujeres y no hay esta actitud. Últimamente los de Frena, que es así, guardadas las proporciones, un movimiento sectario, los de Frena, pero tampoco tuvieron éxito. Sí, bueno, nada más justo sobre ese asunto, lo que le mencionaba, de lo que decían algunas de las mujeres, y qué es lo que quería terminar de decir, lo que tiene que ver con el no sentirse escuchadas, porque lo que mencionaban es que en un señalamiento, en el de sí creerle a las víctimas, en un señalamiento en contra de alguien, como ya hemos estado con el tema de Félix Salgado Macedonio, no se dio un paso atrás, ni siquiera para decir que se separe de la candidatura en lo que es investigado, y si no le alcanza el tiempo, pues que ya no sea candidato. Esa fue la principal. No podemos permitir los linchamientos políticos. No se puede permitir que haya linchamientos. Hay un libro que les recomiendo sobre linchamientos políticos durante el gobierno de Madero. Es del Fiscón. El papel de la prensa contra Madero. ¿Cómo se llama? Linchamiento mediático contra Madero. Guardadas todas las proporciones. Todas las proporciones. ¿Sí? Pero vean las caricaturas. En este caso, que ya no lo voy a volver a tratar, ¿qué fue lo que dije desde el principio? Que decida el pueblo de Guerrero. ¿Por qué no van a decidir las mujeres y los hombres de Guerrero? ¿Por qué no aceptar el método democrático? ¿Por qué imponer? ¿Qué querían? Que yo desde aquí descalificara como cacique. Como gran elector. No, yo soy demócrata. Es mandar obedeciendo lo que diga el pueblo. En la democracia es la mayoría la que decide.
Es el pueblo el que manda. ¿De qué? No hay. O sea, bueno, en el caso de que existan las denuncias penales, que sea el Poder Judicial el que resuelva. Pero si no lo quiere el pueblo y no hay delitos, nada más porque ya se tomó como bandera y vamos a irnos acarreados, sin argumentos. No. Sí, y delitos también. Fabrican víctimas, fabrican delitos. Claro que sí. Pues no estamos viendo lo de la campaña de Peligro para México. Ya les platiqué de que cuando iban a iniciar esta campaña, como Monsiváis andaba por todos lados y tenía relaciones también con los fifís, escuchó que venía la campaña en contra, me buscó y me dice: viene una campaña terrible, y me dijo cuál iba a ser el lema: Peligro para México. Y me reí, dije: no, ¿quién les va a creer eso? O sea, es un absurdo. Pues se desató la campaña. Claro que fabrican víctimas. Pues hay gente en la cárcel que es inocente. Fabrican delitos, todo. Antes iba a la cárcel el que no tenía con qué comprar su inocencia. Los poderosos no. Decían en mi pueblo: ¿cuándo has visto un costal de dinero en la cárcel? Entonces, son cosas distintas. Nosotros siempre vamos a respetar el derecho de manifestación. No va a haber represión, no va a haber autoritarismo, pero todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y luchar y luchar y luchar y no dejar de luchar. Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós.